¿Sí? Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto, rebobinando, hemos visto el periodo clásico, de todo lo que corresponde al maya clásico? Habíamos visto las ciudades del triángulo famoso maya. Entonces, ahora nosotros vamos a la etapa post-clásico. Y que según nuestra cronología, la que manejamos, sería más o menos abarcativo desde el siglo X al siglo XV, después de Cristo, estamos hablando del 1500 al llegar a los españoles ya, ¿sí? Sí, estamos ahí. Y yo hice esta listita para que ustedes se ordenen, al menos, yo lo ordeno así visualmente por ahí, Vamos a ver ahora, hoy hacemos un paréntesis en lo que es maya. Y vamos a ver una cultura que es muy importante del postclásico y que la vemos ahora porque va a tener muchísima influencia en las ciudades del postclásico maya. Entonces, hemos venido viendo maya, ¿no es cierto?, clásico, está todas las ciudades del triángulo que pertenecen al clásico. Hoy hacemos un paréntesis y ya pasamos al postclásico, pero no vamos a ver maya hoy, sino que vamos a ver esta cultura por la influencia que va a tener en el mundo maya, después de las últimas ciudades que vamos a ver, y que pertenecen a esta etapa, al postclásico. Y que van a ser estas culturas mayas de la península de Yucatán. Nosotros hemos estado situados en la zona del Valle de México, en la zona del Altiplano, del Golfo primeramente, al principio, y el postclásico se va a destacar porque va a tener un gran desarrollo cultural esta zona de la península de Yucatán. Entonces, hoy comenzamos, yo por eso hago esa listita, para que más o menos nos ordenemos. Y vamos a comenzar hoy con la cultura de los toltecas. ¿Cómo que tengo aquí esto? Bueno, este es un mapita de Mesoamérica, más o menos nos muestra dónde estaría situada la cultura tolteca. Decíamos, estamos en la zona esta de los valles, de la zona donde no del Golfo, ni tampoco de la península, sino cercano a la zona donde nos encontramos con Teotihuacán, a esa zona. Estamos en esa parte. ¿Es una zona plana? Sí, hay valles. Hay partes, hay algunas partes, pero predominan los valles. El Valle de México, el Valle de Morelos. Bueno, ese es un mapita. Y cuando terminemos nosotros las unidades de indígenas, vamos a hacer una pequeña carpetita con mapas y con carpetita para que tengamos como un pequeño indicadores. Ahí donde está el círculo negro, ahí estaría la ciudad de Tula, de la cultura tolteca. Y bueno, en este mapa que está lleno de nombres, en realidad figuran todas las culturas. Tenemos acá Teotihuacán para mostrar cómo cercanos estamos a Teotihuacán aquí, por ejemplo. Bueno, acá tenemos el triángulo maya, que le llaman así porque, bueno, están ubicadas de esa manera, hacen como un triángulo, lo que les repito, Copán, Ical, Vallejo, y bueno, en esa zona va a estar más o menos, y también próxima a lo que va a ser después Tenochtitlan y la cultura azteca que vamos a ver posteriormente. Bueno, era como siempre, cuando comenzamos una cultura, nos manejamos con la cronología más o menos marca aquí, estamos en la franja del postclásico, lo que son del postclásico, y bueno, toltecas más o menos, acá dice 850, acá dice 1150, son fechas aproximadas, como siempre recalcamos que de acuerdo a los libros van a variar, de acuerdo a los arqueólogos también, pero más o menos nos ubicamos y ahí lo podemos comparar. Bien.
Bueno, este es otro mapa un poquito más despejado, de más o menos de dónde es la zona tolteca y la capital, que va a ser Tula, como ya vamos a ver más adelante. Bueno, este es un plano de la planta, digamos, así un planito de lo que sería la ciudad de Tula. Voy a bajar un poquitito, como para que no se pierda. Disculpen, aquí para que ustedes puedan ver bien. Ahí está. Lo que sería la ciudad de Tula son planos que los tomamos del Instituto de Antropología de México, ¿no? Que es una página que siempre la damos porque hay lindas imágenes, lindos datos por ahí para compartir. Y bueno, esta sería más o menos el diseño, ¿no?, de esta ciudad, un poquito diferente a lo que veníamos viendo, pero va a tener características comunes, como vamos a ir viendo. Bueno, ¿cómo comienza todo el estudio respecto a los toltecas? Bueno, de acuerdo a unos textos, unos anales, que se les denomina así, porque son libros antiguos, escritos muy antiguos, y también hay registros de la historia de Chichimeca. Los chichimecas van a ser un pueblo bien al norte de México, que tenían una característica de ser un poco, mucho más guerreros, bárbaros, dicen los textos, un pueblo bárbaro, guerrero. A veces dice sanguinario también, tenían una característica muy guerrera. Y bueno, de acuerdo a esos textos, la ciudad, el término Tula, proviene de una palabra náhuatl, Tollán, que es un derivado a su vez, y que significa junco o carrizo. En realidad son términos que tienen, bueno, una acepción. Uno dice carrizo, son acepciones mexicanas, ¿no? Pero bueno, significa junco. Los españoles son los que, bueno, de acuerdo a la dificultad, la bautizan así, ¿no?, como Tula. Que en síntesis quiere decir el lugar de los tules o juncos. Esta ciudad fue gobernada por un personaje que tiene todo un mito que lo envuelve, que ya lo vamos a ver, que va a ser Acatl-Topitzin, también denominado Quetzalcóatl, y que va a ser el fundador de esta ciudad. Ya vamos a ver las características de la historia, ¿no?, fundacional. Y como para tener una referencia de dónde se encuentra en la zona suroeste de lo que sería el estado de Hidalgo, una zona denominada así, y está muy cerca del Distrito Federal. Es similar más o menos a lo que estaría Teotihuacán. Esta está a 60 kilómetros, creo que Teotihuacán a 40, una cosa así. Lo cual es algo muy, digamos, muy cercano, muy próximo a la ciudad. Por eso es un centro turístico pero muy visitado. Bueno, acá tenemos unos datos que hablan de que en el valle, en ese valle floreció esta cultura, lo que hoy sería, como habíamos mencionado, el estado de Hidalgo. Sin embargo, esta zona ha estado habitada previamente por distintos grupos, también provenientes de Teotihuacán, por ejemplo, y de otros sectores, de otros lugares de la región, denominados así: Tesoro, Tepeji del Río Campo, Ajulco, Tula de Alende. Son distintos sectores de los cuales provenían los primeros habitantes. Ha tenido una primera etapa de desarrollo urbano en el siglo VIII, y se dice, nace como consecuencia de toda esa suma cultural, ¿no?, de ese agrupamiento de población de diversos sectores. Pero es realmente a partir del 1000 después de Cristo donde se perciben cambios muy importantes en lo que respecta a lo cultural. Sabemos que, bueno, su desarrollo ha sido
mucho antes, pero nosotros tomamos como referencia ese año. Como les comentaba, esta historia, la historia de los toltecas, comienza con una leyenda que, bueno, algunos autores la describen como una tribu chichimeca, proveniente de ese sector, que viene del norte, lugar en donde se encontraba este pueblo que yo les comentaba recién, a principios del siglo X. Y la leyenda dice que estaba conducida por un rey llamado Mixcoatl, y este rey se establece en Colbacán, un sector que está muy ahí cerca de Tula, lo que va a ser Tula. Este rey, bueno, Mixcoatl significa en el idioma náhuatl, a modo de conocer más o menos de todos los nombres hacen referencia, ¿no es cierto?, a alguna característica, nube de serpiente. Sabemos que cuatl es una palabrita, un sufijo que ya lo vemos siempre y que, bueno, es serpiente, nube de serpiente. Y bueno, como decíamos, bueno, no sé por qué repetimos, era un jefe de las zonas bárbaras chichimecas que se incursionan en el Valle de México y en el Valle de Morelos, que es la zona que más o menos hemos visto en el mapa. Este rey, Mixcoatl, se va a casar con Chimalma. Chimalma era, bueno, traducido en náhuatl significa escudo de mano. Y dentro de la mitología mexicana era la diosa de la fertilidad, patrona de la vida, de la muerte, guía del renacimiento, así lo dicen los textos. Y a su vez era hermana, tenía, digamos, emparentaba con otras diosas importantes de todo este panteón tolteca. Ambos van a tener un hijo que va a ser gobernante tan importante de la ciudad de Tula, de los toltecas, que va a fundar esta ciudad, que va a ser Seacatl Topiltzin. Por supuesto, este nombre es un nombre compuesto, que yo más o menos, para que ustedes tengan una idea de lo que significa, hace referencia a distintos datos que tienen que ver con fechas, con el momento del nacimiento de él, y sí, la palabra Topiltzin, que quiere decir nuestro príncipe. Es como que, bueno, ahí encontramos que C significa uno, y caña es una numeración también que ellos utilizaban. Acá hace referencia, dicen los textos, a la fecha de nacimiento de esta persona, este gobernante. Y lo más importante de todo esto es que él es como que va a encarnar al dios Quetzalcóatl, que va a ser, es como que va a ser el sumo sacerdote, lo va a representar, lo va a simbolizar a este dios. O sea, el máximo, la máxima deidad. Porque es importante saber que él va a representar, va a encarnar, o también bueno, va a simbolizar a este dios, Quetzalcóatl, porque también va a aparecer otro dios, van a aparecer otros dioses, pero este dios Tezcatlipoca va a ser un dios un poco opuesto, guerrero, sanguinario. Y se dice que, bueno, Quetzalcóatl era un dios que no le gustaban los sacrificios, entonces como que Tezcatlipoca era un poco lo contrario, ¿no? Como la armonía y la desarmonía, una cosa contraria. Al morir los padres de Topiltzin, de Seacatl Topiltzin, él va a crecer en el valle, ¿no?, de Morelos, zonas de Xochicalco. Estos son datos que por ahí geográficos, para que ustedes se ubiquen. Es ahí cuando, bueno, luego él dice el texto, adquiere al Dios. Bueno, es como que lo asume, al Dios Quetzalcóatl. Y cuando es adulto, lo va a vengar a su padre. Y va a querer, lo va a sacar al usurpador y va a quedar como jefe de los toltecas.
así va a venir a partir de ese momento, dice la leyenda, cuando él se transforma, cuando él logra sacar a todos los usurpadores del lugar, logra establecerse como jefe de esa zona y también vuelve a establecer el culto a Quetzalcóatl en esa región. Entonces, bueno, se convierte en jefe de los toltecas, en el gobernante. Y dicen los textos, comienza ahí una etapa brillante para esta cultura, donde se dice que se crean hay importantes aportes, sobre todo culturales. Los toltecas figuran en los textos como personas muy cultas y sabias. Entonces, se considera que los aportes de esta cultura son muy importantes, muy importantes. Como decíamos, bueno, Topiltzin instaura de nuevo el culto a Quetzalcóatl y se produce como una armonía, ¿no? Un orden. Se ordena todo lo que había quedado revolucionado, y durante 19 años va a permanecer allí, ¿no? en este lugar como jefe. Pero la leyenda dice que bueno, luego se va, se tula, y en realidad la historia, ¿no? También es como que se observa que hay una migración posteriormente, que ya la vamos a ver después cuando veamos volvamos a las ciudades mayas. Como decíamos, esto responde a una leyenda, en donde la van a encontrar en los textos que hablan los toltecas, y que tiene que ver con la traición de este dios de Tezcatlipoca hacia Topiltzin. Bueno, la leyenda dice que Quetzalcóatl en este exilio se fue a la costa, otras dicen que se internó en el mar en una balsa de serpientes, otra que subió al cielo y se convirtió en la estrella de la mañana, la asocian a la planeta Venus, ¿se acuerdan? Y esto del mar y de la balsa de serpientes, después va a tener otra connotación. Dice la leyenda que Topiltzin antes de irse promete volver. Promete volver de la dirección donde sale el sol. Y da una fecha aproximada que se dice más o menos coincide con lo que sería el año 1519, año en que comienzan a aparecer las primeras excursiones de los españoles. Entonces, se dice, se crean una de las coincidencias más extrañas, ¿no? Por eso es que a veces surge todo esto de que ellos pensaban que eran los dioses que volvían, ¿no? Cuando comienzan a ver a los españoles, o cuando llegan los españoles, los asocian con sus leyendas, con sus mitos, y bueno, este sería uno de los casos. Vamos a encontrar que, bueno, a uno de los lugares a donde se va a ser a Chichén Itzá, que va a ser una de las ciudades clásicas del mundo maya, que vamos a ver la clase que viene. Y otros dicen que, bueno, se sacrifica en el fuego, ¿no? Bueno, o sea, los textos dicen así, que este personaje se sacrifica, o que se transforma, como hemos dicho, en el planeta Venus, en el lucero. Y como decíamos, otros lo confunden con Cortés, porque parece que tenía barba, y que cuando, bueno, llegan lo confunden, ¿no? Por eso logran entrar con ciertas características de españoles especiales, digamos. Luego van a haber otros jefes en Tula. Y el último se va a llamar Huemac, quien va a huir en 1168 por una invasión de los chichimecas, que, como decíamos, eran unos pueblos invasores, ¿no? Que se movían hacia todos lados, querían bajar por la zona del Mesoamérica. Bueno, eso sería más o menos toda la leyenda que envuelve al surgimiento de la cultura. Y lo más importante es tener en claro que, bueno, el personaje más importante va a ser Seacatl Topiltzin, que va a ser el gobernante, y que va a producir este esplendor, digamos, a partir del 1000, más o menos.
el esplendor de la cultura. La cultura tolteca, para tener una referencia, va a ser como todas las que vimos en una sociedad teocrática. O sea, ellos actuaban, su vida se basaba en las decisiones que tenían que ver con lo divino. Entonces, era lo más importante, todo el tema de las creencias, eso regía la vida, como hemos visto en las demás culturas, y también era una sociedad militar y guerrera. Hay otros dioses que ustedes quizás van a ver, van a poder leer, que también pertenecen al panteón tolteca. Ispapalotl, el dios mariposa, que lo vamos a ver en otras culturas también. Bueno, Sinteotl, la diosa del maíz, Tlaloc, que ya lo habíamos visto, Teotihuacán, y bueno, Huehueotl también, Mitlantecutli, que van a ser los dos deidades del fuego, por mencionar algunas de ellas, porque sabemos que estos pueblos tenían panteones extensos. En cuanto a la sociedad, ¿qué se puede decir? Que al igual que las demás culturas, también va a estar estratificada, se van a llevar van a tener una base piramidal, ¿no es cierto? Donde la parte social más alta va a estar formada e integrada por los sacerdotes y los gobernantes. También administradores y guerreros, y tenían mucha importancia los guerreros. Y por supuesto después, como en todos los casos que hemos visto, van bajando, ¿no es cierto? Los comerciantes, los artesanos, los agricultores y labradores, las mismas características que las otras culturas. Bueno, yendo a lo que es la ciudad de Tula, habíamos dicho que el nombre hace referencia al lugar de los tules o los juncos. Podemos decir que es un centro ceremonial que va a tener viviendas alrededor también. Ellos van a ser denominados así los arquitectos de Mesoamérica por las características de las construcciones, que vamos a ver que tienen diferencias con otras culturas. Vamos a ver que también aparecen elementos que ya los habíamos visto en Teotihuacán, como por ejemplo algunas columnas, pero van a ser utilizados de manera distinta. Esa es la característica. Ellos van a tomar elementos por ejemplo, de otras culturas, como el caso de Teotihuacán, que incluye a tantas, pero le van a dar una característica especial. Se dice que hasta el año 2000, más o menos, Tula no había alcanzado el trazado final, que abarcó más o menos 14 kilómetros cuadrados de extensión, y más o menos se dice vivían 32.000, 37.000 habitantes. Como todo centro ceremonial que también tiene su parte de vivienda, va a tener templos importantes, el Templo del Sol de Quetzalcóatl al norte, después el Palacio Quemado, de los cuales vamos a ver, a veces ya vamos a ver uno por uno, solamente estructuras, pilares, que son los vestigios que han quedado. Va a haber una plaza principal, va a haber juego de la pelota, va a haber cancha de juego de la pelota, juego ceremonial como en todas las otras culturas, la cancha de la pelota con la forma de I, como todas, ya vamos a ver. Son, digamos, las características en común. Bueno, esto que estamos viendo es lo que se denomina Templo de Quetzalcóatl en su manifestación de Tlahuizcalpantecutli o Venus. Se le llama así, Templo de Quetzalcóatl o Templo de Tlahuizcalpantecutli. Está dedicado a
el señor o la estrella del alba, que le decían así al planeta Venus. ¿Se acuerdan que el planeta Venus era un planeta muy importante para ellos en cuanto a los estudios astronómicos, y le atribuían también, por supuesto, características divinas en cuanto a, tenía mucha importancia para la vida, digamos, religiosa, ritual. Va a ser un templo muy importante, va a tener las características, vamos a ver, taludes, tableros, y vamos a ver acá elementos como columnas, y los famosos atlantes que están arriba. Bueno, es la pirámide, y el templo estaba en lo que sería la parte superior, aquí, pero por supuesto solo han quedado los pilares. Estos serían los pilares que se les conocen como los atlantes, ya los vamos a ver detalladamente, que son 4, y bueno, atrás también hay otras columnas, y que servían para sostener. Este es entonces el templo de Quetzalcóatl o de Tlahuizcalpantecutli. Después ustedes se van a acostumbrar a decir. ¿Sí? No, en serio. Y una forma es cortarlo. Tlahuizcalpantecutli. Así hacía yo. Cortaba para que después lo vamos uniendo. Ya se va haciendo más natural. Bueno, esta estructura es considerada como uno de los edificios más importantes a nivel sacro, uno de los más importantes de la ciudad. Originariamente estaba recubierto de lápidas esculpidas con relieves de jaguares, coyotes y águilas, que van a ser los personajes que van a estar los animales característicos, y que aparecen como, bueno, aparecían devorando corazones humanos, alternados con algunas representaciones de Quetzalcóatl en su manifestación de Venus o Tlahuizcalpantecutli, que va a ser la estrella de la mañana. Esto se lo puede ver, estaba decorado en la parte del tablero. No se puede ver claramente, solo se encuentran algunos ejemplos, ¿sí? Ya vamos a ir viendo. Algunas de las lápidas se encuentran todavía en el lugar original del cuerpo, bueno, inferior de la pirámide, que es lo que se puede apreciar. No todo, pero quedan elementos para poder contemplar. Y al entrar al templo, 2 columnas en forma de serpiente son, digamos, van a ser características. Y algo característico de aquí, de la arquitectura tolteca, va a ser que todas por ejemplo, los atlantes que ya vamos a ver, o todo lo que sostenía, los pilares, no son piedras megalíticas, no es una sola piedra, sino que van a ser piedras encajadas con el sistema de caja y espiga. Entonces están encastradas unas encima de otras, y se dice que esta es una influencia de Teotihuacán. Por ejemplo, ¿se acuerdan la estela de la Ventilla que estaba encastrada también? Que era esa especie de pequeña estelita que tiene formas distintas, una forma circular, una forma triangular, una forma cónica. Ya después la vamos a volver a ver. En realidad el sistema de construcción está hecho así, un sistema de caja y espiga encastrado. Y bueno, este es un sistema que se dice ellos toman para construir estas columnas, estos elementos de sostén para la arquitectura. Bueno, esa es una vista del templo, de la que sería la pirámide, y el templo, bueno, arriba, que no está, pero bueno, están los atlantes. Tenemos la misma característica, la escalera central, las alfardas que la bordean, o sea, todos elementos que... Ese es un dibujo que ustedes van a encontrar en el libro. Ahí está mal escrito, Tlahuizcalpantecutli, hay una mayúscula, una minúscula, un ajustito. Esto sería el tablero,
Los detalles del tablero, como decíamos, que estaba decorado con felinos, serpientes, alusiones a Dios Quetzalcóatl, se pueden ver bien clarito los felinos. Ayuda también, esto lo van a encontrar en los libros bien clarito. Y también tenemos algunos ejemplos, ahí se ven bastante claritos los felinos. ¿Esa es la imagen Sí, del tablero, sí. No, la cabeza de Dios, debajo de Dios. Hace referencia a Quetzalcóatl, sí. En realidad tiene elementos como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, tiene es como una fusión. Hay elementos como serpentiforme, hay otros elementos que parecen plumitas. Entonces, una asociación ahí de imágenes. Y los que están, por supuesto, bien claritos, los jaguares, sí, felinos. Bueno, otra toma es la misma me parece, repetida. Bueno, algo muy interesante y único que de esta cultura va a ser que dentro del templo hay 4 atlantes de bultos redondos, algo vamos a ver, que actuaban como columnas y representan a guerreros. Están realizados en piedra dura, tienen 4 metros de alto, dice acá, pero algunos autores dicen 4,60, 4 más o menos por ahí, 4,5 metros, 4,60 leí también que tienen algunos, o sea, oscilan pero es para tener una referencia. Y están construidos también con este sistema de caja y espiga, que es lo que nos interesa. Son 4 bloques que están unidos por este sistema, como habíamos dicho, sostienen un techo, que no está, representan a guerreros, porque sabemos cuáles son los datos que nos dan las pautas de que eran guerreros, según los distintos investigadores, porque poseen, vinchas, ya vamos a ver la imagen, plumas de águila, pectoral en forma de mariposa, que eran elementos simbólicos de esa clase guerrera. Tienen un cinto que sostiene un círculo, que dicen los textos, que es un círculo que hace referencia al sol, un círculo solar. En la parte posterior, una faja y atrás tienen un círculo en forma circular. Tienen una especie de taparrabo, unas sandalias trabajadas de relieve, que hacen alusión a la serpiente emplumada. Llevan en la mano derecha una tiradera, que eran elementos, comunes, ¿no?, de la clase, no solo en esta cultura, sino en todas. Ustedes saben, la tiradera y los dardos en la mano izquierda. Llevan en la derecha una tiradera y en la mano izquierda dardos. Llevan un arco también y una bolsa con copal. Ustedes saben que era esta hierba que tiene que ver con lo sagrado, ¿no?, para los rituales. Se dice que no solo eran guerreros, sino que los guerreros pertenecían a esta clase, digamos, que eran también privilegiadas, y eran sacerdotes también. Como características de la anatomía, tienen un gran hieratismo. Hay una forma cuadrangular que prevalece. ¿Y por qué se llaman atlantes? Resulta ser que el atlátl, así se llama, es un elemento que siempre ha sido usado desde la prehistoria. Solo que en lengua náhuatl se llama así al lanzadardos. Entonces es una variante, una complejización lingüística de esa palabra atlatl, que hace referencia al lanzadardos, la tiradera. Entonces, por eso se los denomina atlantes. Ahí hay un ejemplo muy pequeñito de lo que es. Estos son la tiradera, digamos. Estos son los atlantes, que están en el templo de Tlahuizcalpantecú. Y como decíamos, tienen la vincha, se pueden ver las plumas. Según los estudiosos dicen que son plumas de águila.
tienen una connotación especial. Este pectoral en forma de mariposa, el cinturón que termina atrás, se puede ver ahí un poquito el círculo solar, el círculo que hace alusión al sol, el bracito, no se ve muy claramente, justamente el izquierdo, el derecho, con la tiradera, los dardos, y las sandalias, también parece tener como una collera, un elemento, bueno, las sandalias que están también trabajadas en relieve. Y bueno, se puede ver en el sistema de caja y espiga, por los bordes que tiene, digamos, de la columna, ¿no? 1, 2, 3, 4. Eso es importante tener en cuenta porque es uno de los ejemplos más importantes de este sistema, bueno, en esta zona. Ahí tenemos el detalle de los rostros, y hablábamos del hieratismo, son todos parecidos, no expresan no tienen ningún gesto, son hieráticos, rígidos. Bueno, este es otro que está en el Museo de Antropología. ¿Este tiene más detalle? Sí, en realidad, y sí, hay algunos que están mejores sí, que otros, sí. Bueno, ahí se lo puede ver un poquito, está alterado por la luz, ¿no? El color. Bueno, se dice que al principio no estaban estos atlantes a la vista de todos. Sino que bueno, estaban por supuesto adentro del templo, lo sostenían el templo, estaban más resguardados. Del tema de las serpientes, digamos que se encontraban a la entrada, quedan algunos vestigios. Y estos modelos constructivos los vamos a ver cuando veamos Chichén Itzá, que va a ser una ciudad postclásica de los mayas. Tranquilo. Vamos a ver cómo ellos toman cada elemento, cómo lo toman para hacer sus construcciones. Se dice, según los textos, que bueno, más o menos entre el 41 y el 42 se han encontrado estas esculturas. Y bueno, como decíamos, en Chichén Itzá vamos a encontrar pilares que van a tener una decoración muy similar. No solo los pilares, lugares, sectores y elementos que realmente van a ser como réplicas de la ciudad de Tula. Ya lo vamos a ver. Por eso era importante que hoy veamos los toltecas, la ciudad de Tula. Bueno, detrás de los atlantes también hay columnas, también realizadas con el mismo sistema de caja y espiga, y que tienen relieves que hacen referencia a guerreros. Ustedes por ahí observan una imagen cerquita o con una lupa, se puede ver bien clarito, un poco más clara, digamos, la imagen. Esta es una foto del libro, que darán cuenta por el modelo de los estudiantes que están acá. Es una foto del libro que está acá, pero que son muy importantes. ¿Y esas son más bajas que los de cero? Hay algunas que son más altas, otras son de la misma altura, otras más bajitas, sí, oscilan. Y todas estaban, digamos, así trabajadas. Se puede ver clarito ahí digamos, los relieves. En los textos van a encontrar fotos muy, pero muy buenas, que a veces en internet no se encuentran, por supuesto, porque son investigaciones, y a veces sí, encontramos en internet cosas interesantes. Escuchando las caras con cuidado. Bueno, también va a aparecer aquí, en estos templos, en estos sistemas, en esta arquitectura tolteca, lo que se va a llamar Coatepantli. Y decíamos que Coatl sí, nos hace referencia a la serpiente, ¿no es cierto? Entonces, va a ser una especie de muro decorado con formas que hacen alusión, bueno, a la serpiente.
sucesiones de serpientes que van a devorar esqueletos, bueno, todo esto va a estar decorado con grecas. Va a tener una característica muy decorativa toda esta producción. Bueno, más o menos la idea que son hablamos de las grecas, las formas que, bueno, que son muy antiguas y aparecen en distintos lugares del mundo, ¿no? Tenemos bueno, acá las serpientes, nosotros las vemos más cerquita, puede aparecer con sus bocas abiertas, llenas de colmillos, y personajes así como partes calaveras, como de cerca de las fauces, ¿no? De la boca de la serpiente. Y bueno, otro registro, así alternado, decorativo, con las grecas. Ellos van armando así sus decoraciones, pero bastante cargadas, ¿no? En cuanto a lo decorativo. Bueno, otra vista. Disculpe. Bueno, mejor. Ahí se puede ver, no sé si se puede ver bien, es la serpiente, la boca de la serpiente, a ver el cráneo. Okay. Bueno, en cuanto a esculturas, ¿qué es lo que se puede, qué es lo importante que tenemos que decir cuando hablamos de toltecas? Es hacer referencia a que, bueno, dentro del templo se han encontrado algunas esculturas menores y va a ser importante la de Chacmol, que va a ser la imagen de un hombre recostado, que va a tener las rodillas flexionadas, plegadas sobre el abdomen. Ya vamos a ver las varias imágenes. Posee la cabeza mirando hacia un costado y las manos de él están sobre el abdomen, digamos, y sostienen un recipiente. Se han encontrado varios de estos Chacmol. Ustedes van a ver que hay distintos. Se dice que en esta ciudad se han encontrado como 12 más o menos. Pero bueno, vamos a ver la imagen, ustedes lo van a ver. Y esto también va a ser trasladado, cuando vayamos a Chichén Itzá, también va a ser trasladado hacia esa ciudad. Bueno, este Chacmol tiene como decíamos, un rostro mirando hacia el costado. Él está sentado con las rodillas flexionadas. Y bueno, acá hay un recipiente que se dice que era para ofrendas. Este es otro. ¿Cómo? Sí, había sacrificios. Sí, se dice que sí había, digamos, sacrificios. Claro, sí. Algunos dicen que es para el corazón de los sacrificados, otros dicen que era para otros tipos de ofrendas, pero sí mencionan que puede ser para el corazón, sí. Vamos a ver otros. Vamos a encontrar varios. Algunos más erosionados que otros. Y bueno, ¿qué significa? ¿Quién echa? ¿Qué función cumplía? Digamos, bueno, se dicen, según los textos, hay distintas interpretaciones acerca de la función. Siempre se lo ha encontrado a la figura en contextos sagrados. O sea que, según los autores, seguramente hace referencia a algo ritual. Y cerquita de algunos altares, de pequeños altares, lo vamos a ver tanto aquí como en Chichén Itzá, cuando veamos el mágico clásico. O cerca del juego de la pelota. Algunos lo relacionan con el dios de la lluvia, como va a aparecer en el templo mayor de los aztecas. También se le atribuyen funciones como, por ejemplo, donde se colocaba, como decíamos, ofrendas para algún dios, ya fueran alimentos, corazones, como decíamos, u otros dones. O sea, era como una piedra de sacrificio. Y bueno, sabemos que pertenece a este periodo, por supuesto. Aparece en esta etapa, Chacmol.
Algunas dicen que era un dios específico, que tenía alguna función especial, por ejemplo, de la fecundidad, o también que era un intermediario, ¿no? Entre los ofrendantes y otros dioses. Siempre nos encontramos, digamos, ante, bueno, algunas incógnitas, ¿no es cierto? De acuerdo a los estudios arqueológicos o antropológicos, cada investigador va aportando sus posturas, y bueno, por eso uno siempre tiene que tratar con cuidado de estos temas, pero bueno, son posibilidades, ¿no? Algunos dicen quizás no siempre tuvo el mismo significado, ¿no? Porque como bueno, ustedes han visto a lo largo del tiempo, algunas representaciones también pueden ir cambiando algunas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, también había un autor que decía quizás representa un guerrero, porque posee atributos parecidos, ¿no? Estas sandalias labradas tienen como una especie de pectoral, no sé si lo han visto, parecido al de los atlantes. Entonces, se dice que lleva como un navajón, una cuchilla atada en el brazo. Entonces son elementos que bueno, se van asociando, pero bueno, es bueno de siempre mencionarlos con prudencia, siempre aclarando que los investigadores, los textos aportan diversas significaciones, ¿no es cierto? Y continuando con las esculturas de menor tamaño, también van a ser muy importantes las portaestandartes que se han encontrado en zonas cercanas a las alfardas, arriba, que van a tener figuritas humanas o de jaguares. Algunos van a tener los bracitos levantados, y van a tener como una vestimenta hasta las piernas, tocar un gorro, collares. Se dice que, bueno, servían para sostener altares. Hay varias figuritas de este tipo, ustedes van a ver varias. Acá solamente vamos a analizar esta. Que bueno, servía para sostener el altar, un altar. Y bueno, trabajado, bueno, toda su vestimenta, como decíamos, hasta las piernas. Se ve que tiene un collar, un gorro, y siempre aparecen como unas especies de rodilleras. Bueno, esto para que ustedes puedan dimensionar más o menos lo grande que era y cómo se ubicaban las columnas, la planta del templo de Tlahuizcalpantecutli, para que ustedes vean más o menos el sistema constructivo, cómo cambió, cómo varió, cómo hay elementos innovadores. Si comparamos con las pirámides de Tikal, por ejemplo, donde las características eran otras, donde había templos, donde había quizás salas, pero acá hay todo un complejo arquitectónico. Ellos se van a caracterizar por eso. Es un complejo donde van a haber espacios abiertos. Dentro de este complejo, por ejemplo, este templo, lugares que van a tener espacios abiertos, espacios cerrados, columnas. Entonces, esto es un complejo arquitectónico. Bueno, se dice que tiene 54 columnas, habría que viajar y contar para ver, comprobar. Pero bueno, es una característica que no habíamos visto antes. Otro templo importante va a ser el Palacio Quemado. El Palacio Quemado, bueno, se llama así porque se destruye por un incendio. Entonces muchas partes de este palacio no se encuentran. Encontramos en algunos casos los basamentos, la parte digamos, inferior de las columnas. Y se dice que quizás este palacio no era residencial sino ritual, para conmemoraciones, para reuniones de gobernantes, jueces, consejos. Se denomina impluvio lo que se construía en cada sala del palacio, que es un patio interno abierto y que funcionaba como recolector de agua.
también en un área de ventilación. O sea, ellos alternan esta cuestión de la armonía entre lo que está techado y lo que está abierto, ¿no? Despejado. Y bueno, el tema del agua siempre va a ser, aparte de que considerada algo muy importante, no solo digamos en cuanto que se le daban atributos de cierto al agua, sino porque el clima era algo básico para la vida, ¿no? Siempre ha sido muy tenido en cuenta para todos. Y tenían accesos independientes y no tenían comunicación estas salas entre sí. Estos son datos como para contarles. También se han encontrado restos de banquetas decoradas con procesiones, muros también con frisos, como hemos visto. Y se dice que estas banquetas y frisos parecían separar columnas del interior de las columnas del exterior, ¿no? Como que había una diagramación, un pensamiento, toda una cuestión de diseñar estos espacios, ¿no? Vamos a ver también, como en el anterior, que va a estar presente el talud, el tablero, y también va a estar rodeado con el Coatepantli, ¿no? Que habíamos mencionado, con representaciones de jaguares, pumas, águilas, coyotes también. Y también se encuentra en una de las salas un yacmol que está en el sitio arqueológico de ese lugar, ¿no? Un yacmol, o uno de estos personajes que está sentado con el claro, también se encuentra. Y otra construcción importante para mencionar es lo que se llama el Coyal. Porque es curioso, porque tiene como una base cuadrada y encima una circular, o sea, una forma así compuesta, muy importante. Y al costado de las escaleras de este Coyal, lo que se denomina el Coyal, digamos, está el Sopantli. El Sopantli va a ser algo también nuevo, digamos, que va a aparecer a partir de acá de los que tenemos que tener en cuenta desde los toltecas, y que es un friso de huesos cruzados, ya vamos a ver, y calaveras. ¿Qué es el Sopantli? Es un altar de cráneos. Y es un elemento arquitectónico que se lo va a encontrar aquí, y ya lo vamos a ver después también en otras ciudades. Tiene soporte, se decía que tenía una especie de perchas dispuestas horizontalmente, algunos dicen soportes, no aclaran bien cómo eran, pero que tenía la función de sostener las cabezas de los sacrificados. Ustedes saben que hablábamos, ¿se acuerdan del sacrificio? Que acá tiene que ver con todo este tema del fuego ceremonial y de distintas prácticas que hacen a la cosmovisión, ¿no? de ese momento. Se habla también de facetas que demuestran como que hay un gran predominio de lo guerrero, más que de los sacerdotes, digamos, sobre lo sacerdotal, digamos, ¿no? Como que hay aquí ya un clima bien guerrero, militar, y que va a estar presente, en todo este horizonte, ¿no? Posclásico. Ese es el Sopantli. Lo vamos a ver después también en otras ciudades. Ahí están representadas los cráneos, pero era allí donde se colocaban, digamos, las cabezas de los sacrificados. Y se las dejaba como, por supuesto, trofeos, ¿no? Esa es una planta de lo que es el Palacio Quemado, como para que ustedes tengan una idea de lo grande, de lo complejo, del complejo arquitectónico que implica. No es más grande que la anterior. Es más grande, sí. Y los espacios que implica, digamos, las columnas. ¿Esos son columnas? Claro, los puntitos son columnas, que es una innovación constructiva, digamos, ¿no? Y
como para que tengan una idea. Bueno, es una vista. Sí. A mí me quedó claro que era el corral. El corral, creo que he puesto acá en una... es un... No aclara muy bien para qué es. Se conoce como el corral, es una construcción cerrada. Yo creo que puse acá una referencia porque no lo menciona muy bien, solo menciona que es como una arquitectura importante de tener en cuenta por la característica que tiene, ¿no? Está superpuesto en una forma cuadrangular y en una forma más circular. Yo creo que acá no sé si... El depósito de agua. ¿Es un depósito de agua? Quizás. Sí, algunos lo mencionan, sí, como depósito, pero le llaman corral, lo cual que a uno le da como para... Pero tiene una pared circular. Tiene una forma circular arriba de la cuadrangular. Yo creo que tengo una vista acá de otra, ya no, creo que tengo otra imagen. Creo que volvemos a ese. Bueno, esta es una vista del palacio que, bueno, tiene las columnas cortadas, no como las otras que tienen mayores de altura. Vamos a ver eso del corral. Y bueno, ahí se ve el revestimiento, ¿no? Que tenían, porque ahora uno las ve así con la piedra, pero en su momento estaban revestidas. Pasamos toda la pelota. Bueno, ya sabemos que va a estar presente como en todas las otras ciudades. Va a tener 166 metros, la característica similar, va a tener forma de I, con el arco, va a estar cerca del templo. Bueno, esta es una vista, más o menos por si se le dice forma de I, puede ser así. Las paredes en salud, los aritos. ¿Y qué podemos decir sobre la cerámica? Bueno, va a ser importante la cerámica azteca, va a haber distintas posibilidades de cerámica. Algunas van a ser de gris, color gris plomizo, que va a estar, ese color es el resultado del procedimiento que tienen, de la cocción y del engobe que va a tener. Y algunas van a ser más naranjas, y se conoce como técnica del plumbato también. Ya les voy a mostrar una técnica con la que ellos trabajaban mucho, y no solo ellos, también se dice que las zonas aledañas, y también se denomina, ustedes la van a ver por ahí en los textos como cerámica plomiza, porque así la denominan los arqueólogos descubridores, digamos, ¿no? Y es una técnica que es un estilo, digamos, del plumbato, que tiene que ver con una terminación que va a tener la pieza cerámica, que va a parecer vidriada, ¿no? El brillo que va a tener va a ser como parecido al vidrio, y esto va a ser consecuencia de la cocción y del engobe que va a contener elementos minerales. Entonces, la cocción a altas temperaturas de estos elementos minerales van a dar como consecuencia esa terminación. Generalmente vamos a ver que están decoradas con elementos curvilíneos, vamos a ver ondulantes. Hay otras cerámicas, bueno, en realidad, como ejemplo, para tener una idea, no era la única, también vamos a ver otras que tienen otro color, son más anaranjadas, como decíamos, o más marroncitas. ¿Sí? ¿Quieren que las deje de ver? Sí. Bueno, ahí dice, gracias a la pintura, digamos, los pigmentos minerales de la cocción a altas temperaturas es que tiene esta característica, ¿no? Ustedes cuando
por supuesto vean, van a ver que en realidad de cada tema van a encontrar mucha diversidad, ¿no? La cerámica siempre es un elemento muy estudiado, que tiene quizás nombres, ¿no? Muchos nombres, muchas fases, pero bueno, en este caso es bueno saber que bueno, había no solo una sola forma, ¿no? Una sola característica en cuanto a la cerámica, que había distintos tipos, reconocidos bueno, por la coloración externa, ¿no? Y decorados no solo con líneas rectas, sino también con ondulantes, y que se va a destacar este tipo de cerámica con la técnica de tumbato, que va a ser la que va a contener esta pintura con elementos minerales. También van a encontrar cerámicas que van a estar revestidas con nácar, como esta, por ejemplo. Un sinónimo de nácar es madre perla. Ustedes van a encontrar en los libros que dice a veces madre perla, pero bueno, es del nácar, ¿no? Y bueno, esta imagen es una imagen muy emblemática de los toltecas, que representa, algunos textos dicen un caballero jaguar con casco en forma de jaguar, otros dicen que bueno, se la conoce así como Quetzalcóatl emergiendo de las fauces de la serpiente emplumada, ¿no? Ustedes van a encontrar esas acepciones así por ahí. Pero, bueno, es una cerámica que está recubierta con esta madre perla o nácar, ¿no? Que era un elemento, por supuesto, para las piezas de gran envergadura. Bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, de cerámica, de vasija, y vean ustedes más o menos la decoración. Es un poco distintas a las anteriores, ¿no? Bastante distintas. Son elementos muy curvilíneos, muy ondulantes, que predominan, ¿no? Sí, exacto. Es como muy característica, digamos, fácil de... Acá creo que hay otra. Hay otra, bueno. Que también, bueno, la importancia del volumen, ¿no? Y yo supongo que es el jaguar, ¿sí? El felino. Sí. Eso parece un vaso, ¿no? Claro, sí. Es un vaso. Bueno, para este tema, háganme acordar del corral, para que investiguemos, para que ver qué es lo que contenía exactamente. Yo también vi que hace referencia al agua, pero no me gustaría ver un poquito mejor. Antes de aseverar, digamos, esta es la bibliografía más o menos general, para que ustedes, toltecas, van a encontrar que hay un libro de toltecas solamente. Creo que hay un libro de toltecas, no estoy segura, pero puede ser que había uno de toltecas solo. Está buenísimo para que lo vean. Yo no lo he visto el otro día, por eso no lo he citado. Pero van a encontrar sobre tolteca en todos los libros que vamos a ir, donde ustedes han visto Olmeca, donde han visto Teotihuacán, donde han visto culturas mesoamericanas. Es muy fácil de encontrar, es breve, ¿cierto? Dentro de todo no hay muchísimos ejemplos pero digamos tomamos los más característicos para no... entonces, bueno, está el libro de los Drogues, los de América Antigua, está el género arquitectura mesoamericana, que bueno, básico para ver la arquitectura. La página del museo, que tiene imágenes muy buenas, tiene monografías, tiene por ahí resúmenes que son interesantes a nivel científico. A veces uno tiene dudas, por ahí puede consultar, por ahí puede encontrar, por ahí no, a veces son recursos como para ir, digamos, alternando aparte de los libros. Ahí terminaría Toltecas. Nosotros, bueno, podríamos cortar aquí. En realidad, vamos a continuar con la zona de Yucatán, con las características de Yucatán.